Destapando la cañería. ¿Alguna vez le ha tocado destapar alguna cañería? ¿Sí? Cuando nos pasamos a la casa donde estamos viviendo ahorita con mi familia, resultó ser que donde está el lavatrastes se empozaba, se tardaba pero poco a poco se fue empozando más, y entonces intenté con algunas cosas, herramientas, pero no pude. Finalmente tuve que llamar a un fontanero, y vino el fontanero con las herramientas y todo, y cuando le encontró el problema, no era tan sencillo. Había un tapón de este grueso. Y le dije, ¿cómo es posible eso? Es de la grasa, me dice, todo lo que, o sea que para que se haya formado esto, tuvo que llevar algún tiempo. Sí, o sea, los inquilinos anteriores tal vez comían mucha sopa de pata, pero era algo grueso. Por cierto, si quiere una buena sopa de pata, conocemos aquí a alguien que la prepara muy rico. Bien, quiero que lea conmigo Jeremías capítulo 5 del versículo 23 al 25. Jeremías capítulo 5, versículos 23 al 25. Jeremías 5, 23 al 25. Cuando lo tenga, sonría. Eso. Dice la escritura: pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Se ha desviado y se han ido. Y no dicen en su corazón: temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia de otoño como la de primavera, y que reserva para nosotros las semanas establecidas de la cosecha. Vuestras iniquidades han alejado estas cosas, y vuestros pecados os han privado del bien. Vuelvo a leer: vuestras iniquidades han alejado estas cosas, y vuestros pecados os han privado del bien. Ore conmigo. Padre, revélanos tu palabra, de tal manera que podamos brillar allá afuera con nuestra conducta congruente a lo que esta tarde tú nos enseñes, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres un Dios que bendice. Gracias porque eres un buen pastor que provee para sus ovejas. Esta tarde, Señor, suplicamos el alimento espiritual que nutra y que transforme nuestras vidas a la imagen de Jesús. Gracias, Padre, por el privilegio de escuchar y poner por obra tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, cuando finalmente destapamos la cañería, todo fluyó bien. Qué lindo era lavar los trastes, porque no se empozaba. ¿Cuánto le gusta lavar los trastes? No le gustan. Pero realmente, hermanos, debemos entender que Dios tiene tuberías, Dios tiene cañerías, si usted quiere, donde envía bendición a la tierra, ventanas de bendición. Pero hay cosas aquí en la tierra que frenan que la bendición llegue, que frenan que fluya la bendición, que frenan que usted reciba lo que Dios quiere que usted reciba. Que Dios no es que no quiera que usted sea bendecido, pero hay cosas que frenan que fluya esa bendición como consecuencia de decisiones que tomamos aquí en la tierra, que por causa de justicia Dios no puede aprobar la bendición. Entonces está bloqueada, cosas que bloquean. Y dice el versículo que leímos: este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se han desviado y se han ido.
y no dicen en su corazón, temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da la lluvia. En otras palabras está diciendo, Dios es la fuente de bendición. Dios da la lluvia y reserva para nosotros las semanas establecidas de la cosecha. Pero vuestras iniquidades han alejado estas cosas y vuestros pecados os han privado del bien. Entonces la palabra muestra dos cosas. Una son las iniquidades que nos alejan ¿de qué? De la lluvia, o sea, de la bendición de Dios. La lluvia representa lo que es soltado de arriba a la tierra para bendición de la tierra. Y las iniquidades alejan de la bendición de Dios y los pecados privan de las buenas cosas que Dios puede tener para nosotros. Aunque el pecado alcanza al hombre, en Cristo nosotros somos llamados a abandonar el viejo hombre, la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. La Biblia dice que hay una paga para el pecado y no es nada bueno, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, verdaderamente debemos entender que aunque Dios quiere bendecirnos, y mucha gente se pregunta por qué Dios bendice a otros y a nosotros no, debemos entender que hay situaciones que tienen que ver con permitir iniquidad en nuestro corazón, y eso queremos hablarlo en esta hora. ¿Cuántos creen que Dios tiene fuente de bendición para su vida? Qué lindo es que cuando piensas en bendición no piensas en dinero, porque la bendición de Jehová es la que enriquece verdaderamente y no añade tristeza con ella. Pero Dios muchas veces bendice sin necesidad de dinero. Dios, ¿cuántos han recibido una provisión del Señor que necesitaban sin necesidad del dinero? A veces Dios no da dinero porque nos volvemos orgullosos y decimos yo compré. Entonces a veces viene Dios y mejor nos da las cosas para no sentirnos así. Nosotros necesitábamos un transporte, un medio de transporte, y al año de servirle al Señor yo dejé mi carrera. Sí, terminé mi carrera obviamente, pero no continué trabajando de ingeniero en computación porque Dios me llamó al ministerio. Y al año de trabajar en el ministerio, Dios nos regaló un vehículo. Una persona llegó a nuestra casa con 2 carros, llegó la esposa y nos dieron la llave, nos dijeron, usted aquí le dejo, porque hace un año Dios me puso que se lo diera. Justo hace un año yo había comenzado a servir a tiempo completo al Señor. Entonces me entró una gran amargura, y por qué yo lo necesitaba desde hace un año y usted hasta ahorita me lo está, son bromas. No, lo difícil es cómo agradecerle. Pero en realidad Dios se deleita en bendecir a sus hijos. Puede decir conmigo, Dios se deleita en bendecirme. Pero hay un punto clave, y el punto clave es tu esencia. Tú fuiste creado, usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios. No nació para caminar en esta tierra a la manera del mundo, como los demás caminan. El mundo dice, está bien el homosexualismo, está bien el lesbianismo, está bien satisfacer mi carne, pero en la palabra entendemos que Jesús mismo sacrificó su carne para perdonar nuestros pecados. Se negó a sí mismo, y la única manera de vivir un cristianismo correcto es negándose a sí mismo. El mundo te dice fornicar es bueno, adulterar es bueno, pero en la palabra encontramos que todas esas cosas son pecado. También robar es malo, codiciar lo que no es de uno es malo. La Biblia dice que hacer acepción de personas es malo, y todas estas cosas que al final representan iniquidad. Y la Biblia dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Los que están estudiando en el discipulado se han dado cuenta que esta semana aprendimos que no toda oración la escucha el Señor. Se oye bonito, ore mi hermano y el Señor le escuchará. Un buen consejo que alguien le da, tal vez en el trabajo, órele a Dios y Dios lo va a escuchar. Depende si lo va a escuchar, si usted no ha observado iniquidad en mi corazón. O sea, es importante lo que miramos. Sí, una mujer que estaba siendo salvada de
fuego que estaba cayendo del cielo. Iba con toda su familia hacia afuera. Dios había tenido misericordia de esa familia y ella iba salvándose de Sodoma y Gomorra. Pero vino, dice la Biblia que vino ella y había una orden. Y la orden era, ¿cuál era la orden? No mirar atrás. Ayer cantábamos en los bautismos, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero realmente esa mujer volteó la mirada. Y eso nos habla precisamente de lo que aquí vemos. Ella, observar se refiere a que contempló la iniquidad y volteó cuando el Señor había dicho que no lo hicieran. Diga conmigo, lo que Dios dice es más importante que lo que mi alma quiera. Otra vez, lo que Dios dice es más importante que lo que mi alma quiera. Tenemos un alma que, como leímos, es un corazón terco y rebelde, que nos estorba para la bendición que Dios quiere darnos. Si nosotros entendemos cuánto nos ama el Señor, debemos entender que la misma justicia del Señor es parte de su amor. Todo se debe llevar de una manera correcta en el universo, y el Señor, para balancear todo, necesita establecer su trono sobre un trono de justicia. Por eso es que debemos entender que no existe la bendición, y la bendición es estorbada si dejamos que la iniquidad gobierne nuestro corazón. Por eso dice Isaías, y se acordarán los hermanos que están en el discipulado, dice Isaías 59, 1, 2: he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. Para algunos, cuando hablan de pecado, el diablo los ha engañado al punto de que cuando piensan en pecado dicen, no, pues eso solo es el pecado sexual. Pero cuando tú hablas de tu prójimo, algo que no te consta a ti, y lo pones en mal y murmuras de tu prójimo, eso también es pecado. Porque no debemos hacer con nuestro prójimo lo que no quisiéramos que hicieran con nosotros, dice la Escritura. Pero la palabra iniquidad, o sea, mire, hay una separación. Uy, ¿qué fue eso? Siri, ¿verdad? Adiós, Siri. Ya estuvo suave, Siri. ¿Cómo lo? Ahí. ¿No? ¿No se paró? ¿Cómo lo apago? Ah, ya sé. Ha de ser del Apple TV. Ahí está. Eso. Ahí está. Mire pues. Entonces mire, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Esto es bien interesante. Tenemos tres enemigos. ¿Alguien sabe cuáles son los tres enemigos? Vengan, la carne, el mundo, el diablo. Y venga el Espíritu Santo también. ¿Quién eres tú? Yo soy el diablo. ¿Y tú quién eres? El mundo. El mundo. El mundo. ¿Y tú quién eres? Yo soy la carne. La carne. ¿Y tú quién eres? El Espíritu Santo. Eso. Apréndaselo bien. ¿Quién eres tú? La carne. ¿Y tú? El diablo. ¿Y tú? El mundo. ¿Y tú? El Espíritu Santo. Muy bien. Usted tiene cuatro voces que usted puede oír durante toda su vida. Y usted tiene que estar luchando contra estas voces. Usted puede ser que, ¿quién era él? La carne. La carne. La carne es un poquito más grande de lo que parece. Un poquito más fuerte de lo que parece. Es chiquito, pero tremendo. Entonces, por ejemplo, puede ser que usted tenga una situación. Hagamos de cuenta
¿Cuál es tu nombre? Andrés. Andrés, bienvenido. Qué bueno tenerte aquí en la casa. Primera vez que vienes, ¿verdad? Bienvenido. ¿Alguien más que nos visite por primera vez? Tú ya habías venido, ¿verdad? No. ¿Cuál es tu nombre? Otoniel. Qué chivo tu nombre. Eso. Bienvenido. ¿Alguien más? Mis hermanos. Alfonso, bienvenido. Gabriela. Y el pequeño Santiago. Alicia y la princesa Victoria. José. Bienvenidos todos. Démosle un aplauso al Señor por sus vidas. Vente, Kevin. Kevin representa el cristiano nacido de nuevo, que le duelen los pies por el ejercicio que ha hecho. Pero póngase en medio, Kevin. Siempre lo van a rodear. Ahora rodéenlo, hagan un círculo alrededor de Kevin. Y usted va a estar siempre bajo, si quieren, un círculo así, eso así. Así. Y el Espíritu Santo enfrente. Okay. Entonces, Kevin tiene una necesidad y la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Pero por ejemplo, viene un hermano y defrauda a Kevin. Le quitó $200. Entonces viene él y está en una situación en la que no sabe qué hacer. Entonces viene y le pregunta a la carne. Carne, ¿qué tengo que hacer? La carne le contesta. Vamos a reclamarle. Vamos a reclamarle, dice. ¿Y qué tal si no me paga? Véngate. La carne le dice venganza. Entonces viene y le pregunta al diablo. Diablo. Diablo, Hola, ¿qué tengo que hacer, viejo? dice la palabra que es tu esclavo, porque si te robó te debe. Ujú. Y ahora viene y le pregunta al mundo. Mundo, ¿Qué debo hacer? ¿qué debo hacer? Mételo preso. Él se lo buscó, él te prestó. Y viene finalmente Kevin y le pregunta al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué hago en esta situación? Como yo te he perdonado, perdónalo. Y entonces Kevin tiene la oportunidad de decidir qué voz va a oír. ¿Qué voz oyera usted? Un poquito del mundo, un poquito de la carne. La Biblia dice que Dios no nos deja solos, pero es importante que entendamos que la lucha está constantemente y que el Hijo de Dios verdadero va a obedecer la voz del Espíritu Santo. ¿Será que el Señor es un Dios pro perdón? ¿Qué piensas tú? Depende, porque a mí me deben, me va a decir hermano. No, o sea, ¿Qué dice la Biblia sobre prestar? pues, ¿Qué has leído? claro, que hay que pagar. Que hay que pagar, ¿verdad? ¿Es correcto? Exacto. ¿Y qué tal si qué dice la Biblia sobre perdonar deudas? Sí, hasta da ejemplos realmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, primero no volver a prestar, vea. Ya no volviera a prestar. ¿Y eso es lo que dice la Biblia, que ya no debes volver a prestar? No, realmente, pues hay que cuidarse y saber a quién uno, Si tú pediste prestado, ¿qué tendría que hacer el que pide prestado? pagar. Que eso sería lo correcto, ¿ah? Pero ¿qué tal si tuvo verdaderamente él una emergencia y no tiene con qué pagar? ¿Qué haría? ¿Qué dice la Biblia? Pues ser, ¿Qué debe hacer la otra persona? sí, ser justo y actuar como Jesús actuaría realmente. ¿Qué haría Jesús? Perdonaría.
Perdonaría, exactamente. Ahora, dice la Biblia que la carne es débil, el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, mire, hasta tiene colmillos. El mundo no lo debemos amar, ni sus deseos, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y lo que necesitamos es seguir la verdad, porque ahí no nos vamos a equivocar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ven, es el Espíritu. Nosotros tenemos que escoger a diario entre diferentes enemigos y voces, pero debemos abrazar, echarle el brazo así, al Espíritu Santo y hacerlo tan nuestro amigo que aprendamos a oír la voz del Señor, porque puede ser que en un momento determinado tu carne te siga jalando y te diga: Cóbrale, cóbrale. Necesitas el dinero. En realidad no necesito el dinero. Pero tú se lo prestaste. Tú se lo prestaste la deuda. El diablo también empieza a jalar. Aprovecha, esto es esclavo. Utiliza. Y viene el mundo. Que te hagan justicia, que mételo preso. Pero la justicia de Dios tiene que ver más allá con lo natural, porque el Señor dice: así como yo te he perdonado, Así tienes que perdonarlo. y entonces está en un estira y encoge, y al final, ¿qué decisión tomará el Hijo de Dios? Lo tengo que perdonar. Eso, un aplauso. Muy bien. Para los actores, vámonos por el tiempo. ¿Cuáles son los 3 enemigos que tenemos? Cuando hablamos de la carne, hablamos de nosotros mismos. Yo soy mi propio enemigo. Pero mire qué tremendo. Iniquidad significa, viene del hebreo Avon. ¿No es cierto? La palabra Avon significa iniquidad, significa perversidad, mal, castigar, falta, pecado, delito. Y si usted distribuye Avon, pues allá usted y el Espíritu Santo. Pero mire, el 57, 53, que es la raíz, dice, mire qué lindo esto: iniquidad significa torcer. Y esto es tremendo, porque cuando en tu corazón albergas cosas torcidas, cosas que no van conforme a la palabra, y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Por eso es que el versículo con que comenzamos decía: este pueblo se ha desviado. Iniquidad tiene que ver con torcer lo establecido por Dios. La Biblia dice que el diablo, ¿por qué antes de ser diablo qué era? Ángel. No, pero Luzbel era, no tú. Era un ángel, y mire, era un ángel muy bendecido. Él estaba en el Edén. ¿Sabía usted que el diablo estaba en el Edén? Pero la Biblia dice que antes de ser Satanás, el engañador, estaba en el Edén, dice Ezequiel 28, en el huerto de Dios. Mire qué lindo cómo estaba rodeado, toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Cuántas hijas de Dios quisieran tener vestido lleno de piedras preciosas? Ya no está de moda, mi hermano. Bueno, era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. ¿Cuánto valdría ese suegro? Más o menos ese millonada, ¿verdad? La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. En él inventaron los encajes. Mire qué tremendo. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Cuando el diablo estorbó al hombre, también lo estorbó con iniquidad. Torció lo establecido por Dios. ¿Qué era lo establecido por Dios? Que solo Dios es juez, solo Dios controla, solo Dios merece la alabanza. Esos son 3 atributos exclusivos de Dios. Pero el diablo quiso esos atributos, quiso ser el rey, quiso juzgar, quiso recibir la alabanza.
quiso también controlar el universo y le metió al hombre el deseo de ser Dios. Dice Jeremías 3:19, me dije a mí mismo cómo quisiera tratarlos como a mis propios hijos. Solo quería darles esta hermosa tierra. Mire lo que Dios quería, la posesión más maravillosa del mundo. Esperaba con anhelo que me llamaran padre y quise que nunca se alejaran de mí, dice el Señor. Sin embargo, me fuiste infiel, pueblo de Israel. Has sido como una esposa infiel que deja a su marido. Yo, el Señor, he hablado. Se escuchan voces en las alturas de las montañas desoladas, el llanto y las súplicas del pueblo de Israel, pues han escogido caminos torcidos y se han olvidado del Señor su Dios. Y dice, vuelvan a mí, hijos descarriados, dice el Señor, y les sanaré el corazón extraviado. Sí, ya vamos, responde el pueblo, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Nuestro culto a ídolos en las colinas y nuestras orgías religiosas en las montañas son una falsa ilusión. Solo en el Señor nuestro Dios encontrará Israel salvación. Desde la niñez hemos visto cómo todo aquello por lo que trabajaron nuestros antepasados, sus ganados y rebaños, sus hijos e hijas, o sea, la bendición, se despilfarraba en una falsa ilusión. Echémonos, termina, al suelo llenos de vergüenza y cubiertos de deshonra, porque tanto nosotros como nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Desde la niñez hasta el día de hoy nunca lo hemos obedecido. Este fue el principio de la restauración. Cuando reconoces, cuando delante de Dios, cuando el Señor te confronta y tú dices, es cierto, Señor, ha habido iniquidad en mí. Cuando hay iniquidad, el inicuo usted lo va a detectar porque tiende al orgullo, tiende a la vanagloria, tiende a ensalzarse. Por eso el Salmo 5, versículo 5 dice, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Ha visto usted gente que se ensalza? No significa que se echa para el 24, ¿verdad? Como el pavo que están va a echarle. Pero se ensalza, es decir que usted los ve que solo hablan grandezas, solo hablan, pues dicen, no, yo voté por él, por eso ganamos. Y mentira, no votó, ni fue a votar. Yo soy amigo de fulano de tal. Cuando nosotros viajábamos, nosotros hicimos esto, y usted los ve y siempre hablan de sus hazañas, sus proezas, sus logros. Pero la Biblia dice que te alabe el labio extraño y no tu propia boca. Cuando necesitas dar a conocer lo que sabes, cuando necesitas dar a conocer tus atributos y tus logros, algo de iniquidad está ahí, porque tú no necesitas eso. El Señor es el que honra a los que le honran. Hay gente que usa ciertos métodos para generar lástima en los demás, usa ciertos métodos, los manipuladores, para obtener el favor de los demás. Pero eso no le gusta al Señor. Al Señor le gusta que dependamos de Él. Le gusta, dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocar a la puerta. Pero cuando dice pedid y se os dará, está diciendo que le pidamos a la gente. Cuando tú lees el contexto, no está diciendo que le pidas a la gente, está diciendo que le pidas a Dios. Pero a veces no queremos caminar por fe, sino que caminamos por vista. Entonces, cuando caminas por fe, esperas en el Señor. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Puede ser que tú digas, algún día quisiera ir a Israel. ¿Cuánto le gustaría ir a Israel algún día? Mi hermana More quería ir a Israel y lo anhelaba y le pidió al Señor y Dios le dio la estrategia y la llevó a Israel. Otro día nos vamos, porque yo creo que va a ir otra vez. Pero amado hermano, usted puede usar métodos que para el Señor son iniquidad. En la palabra encontramos cómo es preciso que no demos lugar a la iniquidad, sino
que realmente obedezcamos al Señor, porque si no podemos afectar no solo nuestra familia, sino hasta un pueblo puede ser afectado por causa de la iniquidad. La Escritura nos cuenta la historia de Josué, un poderoso guerrero que fue el sucesor de Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero Josué sí entró. Pero el Señor le dijo: vas a entrar, pero tienes que conquistar a todos los reyes y los reinos que están ahí en esa tierra prometida. Dios te bendice y te da el lugar, pero tienes que conquistarlo. Es decir, tienes que hacer tu parte, tienes que pelear la buena batalla, tienes que ponerte la armadura, tienes que saber que hay una guerra, tienes que saber que hay una lucha y que no todo tienes que esperar que Dios lo haga por ti, sino hay cosas que a ti y a mí nos corresponden hacer en nuestra voluntad. Dice la Biblia que en la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que en la ciudad, lo que hay en la ciudad, deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. ¿Cómo había determinado el Señor que iba a ser la ofrenda para él? Volvámoslo a leer. El Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. ¿Cómo había determinado el Señor que se le ofrendara a él? Exacto, destruyendo por completo todo lo que había en la ciudad de Jericó. Porque esto es una representación, esto es algo espiritual. Hay cosas en tu vida que no debes dejar, no debes permitir, como aquella novia que cortó con una relación tóxica, pero todavía guarda ese osito, y cuando lo ve, lo huele y dice, tal vez, y el tipo era toxiquísimo, era peor que Baigón, de tóxico. Y entonces, pero dice la Biblia, solo se les perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. Solo se salvó una prostituta y su familia por causa de que ella ayudó. Y dice la Biblia que le dio la victoria. Usted sabe, Jericó, los muros se cayeron, vencieron y destruyeron todo, pero la orden era que no se quedaran, mire que versículo 18, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo. ¿Cuál era la orden del Señor? No se queden con ninguna cosa, porque si se quedan, serán destruidos. Ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia, diga conmigo, desgracia, al campamento de Israel. Dios no quiere desgracia para ninguno de nosotros. Dios quiere la bendición que enriquece. Pero mire lo que dice: todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. O sea, sí podían agarrar el oro, la plata, el bronce, los metales, pero llevárselo ¿a quién? Al Señor, para su templo. Esa era la orden del Señor. Y dice la Biblia que empezaron a llevar todo el botín. Los hijos de Israel, el versículo 1 dice, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Quién tomó del anatema? ¿Y a cuántos afectó? A todos los hijos de Israel. Fue uno, pero afectó. ¿Será posible que el accionar de los hijos de Dios afecte una sociedad? Cuando los que debiendo caminar como Cristo caminó, deciden caminar a la manera del mundo, ¿será que esto estará afectando una sociedad? ¿Por qué dirá segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra? Pero dice mi pueblo. O sea,
la sociedad puede estar afectada por causa de decisiones de uno. La palabra anatema, ¿usted sabe lo que es prevaricación? Prevaricar, no se ocupa mucho, ¿verdad? Pero prevaricar significa faltar conscientemente a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta con plena conciencia de su injusticia. En otras palabras, Acán sabía, diga conmigo, Acán sabía. Pero a pesar de que sabía, decidió agarrar de lo que estaba prohibido que tomaran. Y dice la Biblia que Josué estaba muy contento por la victoria. ¿Se imagina cómo había quedado? Como cuando uno tiene victoria. ¿Cuántos jugaron fútbol? ¿Han jugado o sí, juegan fútbol de vez en cuando? ¿Ha estado usted en un torneo y le ha ido bien? Cuando uno está jugando en un torneo y le gana al mejor equipo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Recuerdo que nosotros fuimos a jugar basquetbol a Guatemala con un equipo y hubo un torneo y jugamos fútbol y basquetbol. Los de fútbol les estaban dando de patadas, que estaban desangrándose todo. Pero en basquetbol no se permiten las patadas, gracias a Dios. Pero el equipo que estaba ganando, el equipo campeón defensor, nos tocó jugar el primer partido contra ellos. Entonces empezamos a jugar y milagrosamente tiré y entró. y de ahí otro amigo tiró de 3 y entró. Y mire, íbamos ganando por 20 puntos. Pero de repente el equipo se enojó. ¿Cómo nos van a ganar esto? Nosotros somos el primer lugar de la tabla. Y empezaron a jugar y empezaron a hacer un poquito de físico y nos empatan. Pero en el último segundos, 5, 4, 3, hacemos el pase y uno debajo del aro la tira. Entra el balón, ¡pim! Suena y de película ganamos. ¿Cómo cree que nos sentimos cuando le habíamos ganado al mejor? Porque cuando uno ha ganado y le gana al mejor, Jericó era famoso por ser un pueblo poderoso. Pero ¿cómo se sentían ellos si Dios les había dado la victoria al punto de que se imagina muros que de repente caen? Ellos sentían, Dios está por nosotros definitivamente. Y cuando Dios está con uno, ¿quién contra uno? Entonces imagina cómo estaba el ánimo de ellos. Y dice la Biblia que habían vencido a Jericó y entonces les tocaba seguir conquistando y se fueron a Ai. Diga conmigo, Ai. Ai. Ay, ay, ay. Mire lo que pasó. Dice que Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Y estos fueron los espías. Pero lo tremendo es, como manda espías en la alianza. Pero dice que los espías le dijeron, cuando regresaron le dijeron a José, no es necesario que todos vayamos a Ai. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son tan pocos. No hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta ahí. Estaban confiados. Sí, ya nos dio la victoria. Y estos son poquitos, le dijeron. Piece of cake. Está chiche, dijeron. Está fácil. Pero mire, tremendo. Entonces dice que se fueron los de Josué, bien valientes. Enviaron unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai salieron, persiguieron a los israelitas de la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. O sea, murieron 36. Cuando regresaron, ¿cómo cree que se sentían? Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Después de que tenían una actitud correcta con el Señor, de repente se desvaneció. Y claro, ¿y que no Dios está por nosotros? Pues, ¿y qué pasó? Y así hay muchos cristianos que se sienten de repente como que Dios los ha abandonado. Dice la Biblia que se postraron delante del arca del pacto. Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. O sea, imagínense, pasaron ahí postrados. Y Josué, el valiente, llorando y diciendo, oh soberano Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten?
Así hay muchos, ¿verdad?, que se quejan delante de Dios porque las cosas no suceden como ellos esperaban, mas no saben que hay iniquidad, que hay que corregir, hay anatema, hay cosas que hay que quitar de en medio. Dice, si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Su orgullo estaba siendo tratado. Y mire lo que le dice: pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Así muchos dirán, y todos saben que yo soy cristiano, y mira este citatorio, van a venir a sacarme de la casa. Y yo, tanto tiempo que he confiado en ti, y no has permitido que yo pueda pagar, ni mira esto, ¿qué van a decir de ti? ¿Será que el Señor es culpable en algún momento de algo? ¿Pudiera Él llegar a ser culpable de algo? Pero a veces somos bien atrevidos, ¿verdad? Y eso era, Josué estaba de alguna manera culpando al Señor. Pero el Señor, como es tan lindo, dice la Biblia, mire qué lindo, que las palabras del Señor para Josué fueron: levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Hay momentos en que no es de estar postrado orando, es de sacar el anatema, sacar lo oculto, sacar lo malo, rendirse delante del Señor, arrepentirse del pecado, abandonar la vana manera de vivir, dejar eso que sabemos que no le agrada al Señor, actuar en verdad, no solo estar reclamándole, quejándose delante del Señor, cambiando lo que Dios quiere que cambies, ese orgullote, ese egoísmo, cambiándolo. Y dice la Biblia: levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Porque eso sí, gracias a Dios que buscaron el rostro del Señor para oír lo que Dios tenía que decir. Esta semana en el discipulado hemos entendido que la oración no se trata solo de wiri wiri, sino de guardar. Ponga sus manos en sus orejas. ¿Qué tienes que decirme, Señor? Eso. Hay unos que no necesitan ponerse en las manos porque Dios los ha dotado de buenas orejitas. Pero miren, dice, robaron de lo que les ordené que apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron. O sea, asumado al pecado de robar, cuando pasó eso, era el momento donde tenía que decir a Acán: yo la regué. Ustedes perdieron la batalla porque yo la regué. Yo cometí prevaricación, yo fui, yo lo hice. Pero no, mintió, se hizo el loco, se hizo como que nada, porque la iniquidad amarrada del orgullo, yo no tengo culpa, yo no tengo nada que ver. Dios sabe mi necesidad, Dios sabe que yo estoy guardando para mis hijos, de haber dicho acá, porque uno nunca sabe. Y hay que ser previsor, porque cuando la iniquidad te hace justificar lo malo. Y dice, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. ¿Será que Dios era malo por querer destruir al pueblo? No, Dios estaba enseñando de que Él es un Dios que cumple su palabra, que no está jugando. Por eso, que bueno, las enseñanzas, uno aprende del Señor a ser buenos padres, porque los padres que le dicen a su hijo: te voy a castigar con la paleta, y el hijo lo hace, y la mamá, son niños. Hay que seguir así, y entonces están motivando que siga de rebelde, en lugar de enseñarle que la transgresión trae consecuencias. Por eso tiene que ser un buen padre. Si el padre que ama a su hijo desde temprano lo disciplina, dice la Biblia. Por eso, si tu papá te pegaba y tu mamá te pegaba, claro, tampoco de una manera abusiva, ¿verdad? Porque ahí están las nalguitas para eso, y una paletita para que no toque tu mano, sino que con una paletita puedes ir comprando ahí unas más grandes que otras. A medida que van creciendo las nalguitas,
puedes comprar más grande. Porque un día seas padre, no te acomodes al engaño de la psicología moderna satánica. El que ama a su hijo lo disciplina. ¿En qué cosas? En las necedades y en las terquedades. Si tú no lo haces, qué triste que la policía lo tenga que hacer después. Ahora, por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate. Otra vez, ¿cuántas veces le dijo levántate a Josué? 2 veces. Y dice, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Hay una guerra en que estamos constantemente, una guerra espiritual. Pero hay gente que toda la vida permanecen en lo mismo. Usted lo ve que nunca cambian. Hablan, confiesan su pecado inclusive, pero siguen en lo mismo. Pero la Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa. Llegaron hasta confesar, pero no se apartan. Entonces no alcanzan misericordia y siguen en el mismo ciclo vicioso. Cuando Dios tiene bendiciones y no las puede soltar, tiene bendiciones que quiere soltar, ¿podemos soltarla, Señor? Dice Gabriel. No, hombre, no quiere soltar, todavía sigue con la iniquidad. ¡Ay, qué lástima! Tantas bendiciones. Y dice la Biblia que nunca iban a derrotar los enemigos hasta que quitaran esas cosas. Dígale al de que tiene al lado: hay cosas que hay que quitar. ¿Y por qué no vino Dios? Hizo caer un rayo del cielo para evidenciar. No, porque hay cosas que usted y yo tenemos que quitar, que sacar a luz. Dice la Biblia que entonces vino Josué algo molesto. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus y el Señor señalará la tribu del culpable. Esa tribu con sus clanes deberá dar un paso al frente y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego, junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Alguien dirá: qué extremo. Pero esta es una enseñanza. Toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para redarguirnos, dice la Biblia. ¿Qué nos está enseñando esto? Que hay cosas con las que debemos ser radicales. Hay cosas que no debes jugar, que debes quitar de tu vida. Dice acá: temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor y la tribu de Judá fue la señalada. Se imagina, estaban miles de israelitas y había un culpable. ¿Sabe por qué hizo esto el Señor? Porque aún en medio de esto el Señor estaba dando oportunidad de arrepentimiento, oportunidad de que confesaran, oportunidad de que dijeran: no es necesario, nosotros fuimos. Pero Dios les estaba dando tiempo, les estaba dando oportunidad. Tal vez ellos, se imagina, ellos ya sabían, estaba Acán ahí viendo. No creo que sepan que yo fui. Y estaban llamando: Judá, esa es nuestra tribu, pero no creo que lleguen a nosotros si somos un montón. Y seguía, y dice la Biblia, entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue el señalado. Nosotros somos descendientes de Sera, pero no, pura casualidad, no creo que lleguen a nosotros. Y la familia de Simri fue la señalada. Mira, Simri, tu tío. Pero no creo, cállense. Por último, a cada miembro de la familia de Simri se le hizo pasar al frente uno por uno. Y Acán fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor de Israel y di la verdad. Dígale al que tiene al lado: di la verdad. Pero dila a tiempo. Confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas. Esta es la cara de Acán.
Y Acán, que representa la iniquidad, que representa lo torcido, dice que Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Too late. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Lo deseaba tanto que lo tomé. Y así es con el pecado. Pero es que yo lo deseaba tanto que lo tomé. Lo deseaba tanto. No puede justificar nada por deseo. Si Dios ha dicho que no, aunque lo desees tanto, un no de Dios es no, punto. Y dice: está todo enterrado debajo de mi carpa, la plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Entonces fueron a sacar el lingote de oro, la plata, el manto babilónico, que es ese rojo que anda ahí. Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Y dice la Biblia: después Josué y todos los israelitas tomaron de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y los llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Diga conmigo: sembró desgracia, cosechó desgracia. ¿Qué fue la desgracia? La desgracia fue desobedecer a Dios. La desgracia fue seguir sus deseos en lugar de seguir el deseo de Dios. El primer versículo que leíamos decía: temamos ahora al Señor nuestro Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Interesarte por la voluntad de Dios, por lo que Dios dice, como los muchachos que pasaron aquí al frente. ¿Cómo se llama? Kevin se interesó más por lo que el Espíritu Santo podía decir que lo que el mundo, el diablo y la carne podían decir. Ese es temor a Dios, cuando te interesas más por lo que Dios pueda decir. Temor a Dios tiene que ver con deleitarse en la voluntad del Señor. Y termino. Dice la Biblia, versículo, permítame. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos y apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces el lugar se le llama Valle de la Desgracia. Así el Señor dejó de estar enojado. La desgracia viene como consecuencia de iniquidad, es decir, de torcer la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para ser hijo del Señor no hay que torcer lo que Dios dice. La gente torcía la intención de Dios con la ley. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero el Señor dijo: amad a vuestros enemigos. Muchos seguían el camino de iniquidad torcido
de aborrecer a su enemigo, cuando Dios dice que debemos amar, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y persiguen, para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos torcidos, los pensamientos de iniquidad? Dios tiene una fuente de bendición para tu vida. ¿Cuántos quieren más del Señor? Y la bendición más grande es su misma presencia. Pero hay cosas que bloquean la cañería de bendición que Dios tiene. En esta hora quiero invitarte a que cierres tus ojos y medites en la palabra. Si algo afectó al pueblo de Israel en la guerra, fue el tener cosas ocultas.